Tomen asiento. Amigos, si son invitados, les damos la bienvenida a 2819, esta familia global de misioneros del fin de los tiempos, hombres y mujeres del fin de los tiempos que se toman en serio la difusión del evangelio y la multiplicación de discípulos. Y a todos nuestros discípulos digitales que nos ven en vivo ahora mismo en todo Estados Unidos y en todo el mundo, les damos la bienvenida a este lugar sagrado. Ustedes son nuestra familia, donde quiera que estén. Y solo quiero decir que estamos conectados a través de la tecnología justo al otro lado de la pantalla. Y vaya, esta familia no se limita a Atlanta. Somos una familia global, ahora mismo de misioneros del fin de los tiempos, donde quiera que estemos, en cualquier país, en cualquier continente del mundo. Y nos tomamos en serio la misión de Jesús en estos días finales. Queremos saludar a todos los que vinieron a la ciudad para el evento del Instituto 2819. El Instituto 2819 fundado el año pasado, esta semilla que plantamos para ayudar a multiplicar discípulos, clases locales, clases digitales. Creemos que Dios lo convertirá en un árbol poderoso si el Señor tarda hasta que Él venga. Y si te colaste en esta reunión, te colaste en esta transmisión y no eres un seguidor de Jesús, hombre, qué milagro que estés aquí. Estamos orando por ti para que en un momento, tal vez mientras se hace la oración o mientras se canta una canción o mientras se predica el evangelio, sientas la convicción del Espíritu Santo y seas traído a esta familia antes de que se te acabe el tiempo. Y esa es nuestra oración por ti. Es el amor de un padre el que te convencería de tu pecado y te traería al reino de la luz. Eso me pasó a mí en el asiento de un inodoro en un baño en noviembre de 2003 y oramos para que también te pase antes de que se cierre el arco de las puertas y sea demasiado tarde. Ahora estamos llegando al final de una serie llamada Hechos 1 y 2, en la que estamos recorriendo los dos primeros capítulos del libro de los Hechos juntos como iglesia. Hechos, para los que están aquí por primera vez, es un libro de origen. Preservó para nosotros la historia de la formación de la iglesia cristiana en los primeros 30 años de su historia. Escrito por un hombre llamado Lucas, que era médico e historiador en la década de los 60 después de Cristo. Estamos estudiando los dos primeros capítulos de su libro juntos. Nuestro texto de hoy proviene de Hechos capítulo 2, versículos 22 al 36. Espíritu del Dios vivo, que estás presente en la tierra y presente en esta sala y presente a través de esta cámara. Es un momento crítico en la historia. ¿Qué va a hacer un sermón muerto, Señor, si no tiene el poder de tu espíritu? Un tiempo, Padre, en que tantos de nosotros estamos ciegos y dormidos. Dios, no tenemos tiempo, Señor, para reuniones vacías, emocionalismos y puro espectáculo. Te suplico, como en mi tiempo de oración, Dios, que haya un avivamiento en esta nación y en todo el mundo. Que tus hijos e hijas sean despertados en esta hora. Nuestros corazones ardiendo y encendidos como ese bebé llorando. Clamaríamos por ti globalmente. Como ese bebé sollozando, lloraríamos por el estado de nuestras naciones y ciudades. Como ese bebé que tiene hambre, tendríamos hambre de ti, de tu palabra, de justicia. Señor, muévete en esta casa, muévete en este lugar, muévete en este momento. Ayúdanos, fortalece al hombre con el micrófono en su debilidad. Pido, Señor, en lo poderoso y lo majestuoso. En el nombre inigualable de nuestro Rey que pronto vendrá, el Señor Jesucristo, y todo el pueblo de Dios dijo, amén. Familia, me acerqué esta mañana con mucho dolor en mi corazón por el estado de nuestra nación y por las cosas que están sucediendo ahora mismo en el mundo. Seré el disco rayado en Estados Unidos. Seguiré haciendo sonar la alarma hasta que la mayor cantidad de gente posible haya escuchado al Espíritu de Dios hablándoles. Les digo que estamos viviendo en tiempos peligrosos.
Le digo a Estados Unidos y le digo al mundo que estamos viviendo en las últimas horas de la era de la iglesia. Y le digo a Estados Unidos y le digo al mundo que necesitamos despertar en toda esta ciudad, en toda esta nación y en todo el mundo. Ahora mismo, mientras les hablo, estamos viendo la persecución de nuestros hermanos y hermanas en otras naciones. Vemos la persecución de nuestros hermanos y hermanas en todo el continente africano y en todo el Medio Oriente. Vemos la persecución de nuestros hermanos y hermanas aquí mismo en casa, unos por otros. Mientras hermanos y hermanas son ejecutados por la fe fuera de nuestro país, solo en Estados Unidos, nosotros como necios nos estamos matando a nosotros mismos con todas nuestras luchas internas y nuestra persecución. Que esta es la hora, hombre, de apartarse de toda la necedad ahora en nuestra nación y poner nuestra mirada en lo que Dios nos llamó a hacer corporativamente. Estar en misión ahora mismo para el Señor Jesucristo, ir más allá de las diferencias, de todo nuestro drama, más allá de los servicios dominicales. Esta es la hora para que los hijos e hijas despierten en todo el globo, aquí mismo en Atlanta, en todo Estados Unidos. Esta es la hora de los cantos bíblicos y del sacrificio bíblico. Esta es la hora de la proclamación bíblica. Y mientras predique esta serie en las últimas 3 semanas que nos quedan, vienen 2 más después de esta. Se los recordaré 2 veces más si Dios me lo permite. Seré como un disco rayado para tatuar esto en su corazón. Tienen que oírme, no estamos desamparados en esta hora. Que somos el organismo más poderoso en la tierra ahora mismo, el pueblo de Dios. Les diré esto cada semana hasta que termine esta serie, para que entiendan que donde quiera que estén hay poder. Que nuestras oraciones tienen poder para cambiar lo que pasa ahora en Estados Unidos y en el mundo. Nuestras oraciones tienen poder si oramos conforme al Espíritu Santo. Hay poder en sus palabras si hablan conforme al Espíritu Santo. Esta es la hora de que hablemos. Esta es la hora de que oremos. Esta es la hora de mantenernos firmes. Y no lo hacemos con nuestras propias fuerzas. Hermanos míos, lo hacemos con el poder del Espíritu Santo. Y como las escrituras aquí en Hechos nos recordarán continuamente el ministerio y el poder del Espíritu Santo, yo les recordaré continuamente que son poderosos si están en la comunión de Cristo. Amén. Sus oraciones son poderosas. Sus palabras son poderosas. Su servicio es poderoso. Somos gente poderosa porque el Espíritu Santo habita en nosotros. No hay religión en el planeta que pueda afirmar tal cosa. Amén. El Islam no puede afirmar eso. Y el budismo no puede afirmar eso. Y el hinduismo no puede afirmar eso. Deben entender que somos los únicos en el planeta que podemos afirmar que el Espíritu de Dios nos da poder. Amén. Que hay alguien morando en su interior a quien Dios envió a vivir allí y que nos da poder para hacer toda su obra. Somos un pueblo diferente, un pueblo peculiar, y donde quiera que estén, el poder se manifiesta allí mismo. Amén, Jesús. Y seguiré hablándoles así hasta que terminemos esta serie para que entiendan lo que reside en su interior. Para que no veamos cosas en las redes sociales y sintamos que no podemos hacer nada al respecto. No tengo que estar en Nigeria para hacer algo. Puedo arrodillarme y luchar por mis hermanos justo aquí donde estoy en Estados Unidos. No tengo que estar en el Medio Oriente. Puedo arrodillarme y destronar principados y potestades aquí mismo en los Estados Unidos de América. Amén. Aleluya. Ustedes son poderosos y yo soy poderoso y somos poderosos gracias al Espíritu Santo. Amén. Y al hecho de que el Espíritu Santo está unido para siempre a la iglesia de Cristo. Y lo que abordamos en nuestro texto en estos 2 primeros capítulos de Hechos es el origen de cuando el Espíritu Santo se unió a la iglesia. Especialmente en lo que respecta a la proclamación bíblica, que es el texto que hoy nos ocupa. La segunda mitad del primer mensaje cristiano jamás predicado en la historia de la humanidad. ¿Recuerdan cómo el Señor Jesús dio 2 mandatos finales a su iglesia? Los mismos mandatos que recaen sobre ustedes y sobre mí. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, no simples asistentes ni miembros de una iglesia. Nos dijo a todos que multiplicáramos seguidores comprometidos. Y en la forma en que servimos, oramos, damos, vivimos, deberíamos trabajar juntos para multiplicar seguidores comprometidos. Dijo entonces, sean testigos. Represéntenme en cada lugar al que vayan, desde su hogar hasta el trato con sus hijos, en su trabajo, en medio del tráfico, en la 75. Donde quiera que estén, represéntenme como testigos de mi vida, mi muerte y mi resurrección.
y luego él asciende. Es llevado al cielo en una nube y volverá de la misma manera en que se fue. Da una orden a sus seguidores restantes, 120 de ellos, vayan a la ciudad de Jerusalén y esperen la promesa del Padre. Van a un lugar no revelado, un aposento alto, 120 de ellos en ese aposento alto. Comienzan a orar. Reemplazan al apóstol muerto Judas por un nuevo apóstol Matías. Y mientras oran, tras 10 días, oyen un estruendo, el Espíritu Santo bajando del cielo como un viento recio que soplaba. Y de repente en esa sala ven aparecer lenguas repartidas como de fuego en el techo bajando desde el cielo. Se posan sobre cada uno de ellos. Son bautizados en el Espíritu. Son llenos del Espíritu y comienzan a hablar en múltiples lenguas, un milagro de la mente. 120 de ellos irrumpen en las concurridas calles de Jerusalén. Es la fiesta judía de Pentecostés. La ciudad se ha llenado de miles de personas y una multitud se reúne alrededor de los discípulos. Mientras declaran las maravillas de Dios en las lenguas de la gente que está en las calles, oyen los milagros de Dios en su propia lengua extranjera y se quedan asombrados. Y algunos se burlan. Dijeron, estos hombres están borrachos. Vaya, con todo ese balbuceo saliendo de sus bocas. Pedro, el antiguo cobarde que huyó ante la cruz, ahora lleno del Espíritu Santo, valiente con los otros apóstoles y listo para cumplir la misión de Jesús, se pone en pie con los apóstoles y comienza a predicar a esa enorme multitud. Este joven discípulo, Lucas registra su sermón. Primero quiero leer la primera mitad de su sermón que predicamos la semana pasada en Lucas capítulo 2 o Hechos capítulo 2 versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló, diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, sepan esto y presten oído a mis palabras. Porque estos no están ebrios, como suponen, pues es solo la hora tercera del día, sino que esto es lo dicho por medio del profeta Joel. Y en los últimos días, ese es el tiempo en que vivimos ahora. Este día activó un reloj y el reloj está en cuenta regresiva. Cuando el Espíritu fue derramado en Pentecostés, inició un reloj. Y el reloj cuenta hacia atrás. Y hoy tenemos menos tiempo que en el siglo I. Pedro, predicando en el siglo I, anuncia los últimos días. 2026 años después, estamos viviendo en los últimos días. Vivimos los momentos finales de la era de la iglesia. Es la hora de que la iglesia global despierte y cumpla su misión. Dijo, esto es lo dicho por el profeta Joel, que en los últimos días será. Dios declara, derramaré mi espíritu sobre toda carne, no solo pastores y líderes. Y sus hijos e hijas profetizarán, hablarán con valentía de Jesús. Y sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños. Incluso sobre mis siervos y siervas en esos días derramaré mi espíritu y todos profetizarán, todos hablarán, todos serán testigos de Cristo. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego, vapor de humo. Así en este texto declara el derramamiento del Espíritu de ese día y en el mismo texto declara lo que pasará. Al final el sol se oscurecerá y la luna se hará sangre antes que venga el día del Señor, ese día grande y glorioso. Nadie va a escapar de ese día. Ningún ateo va a escapar de ese día. Nadie en una religión falsa va a escapar de ese día. Nadie que se burle de Jesús hoy en redes sociales escapará de ese día. Al final toda nuestra teología se unificará en ese día. Nadie que ande en la calle creyendo estar muy ocupado para la iglesia, sin tiempo para Jesús, nadie va a escapar de ese día. De quien no tenga su atención ahora, tendrá su atención en ese día. Quien lo ignore ahora mismo, no lo ignorará en ese día. Se lo repito a alguien que me escucha ahora. Puedes conocerlo hoy como Salvador amoroso o después como juez airado. Pero nadie lo ignorará en ese día. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Esta es la hora de invocar el nombre del Señor. Esta es la hora de ser honesto sobre tu vida de pecado. Esta es la hora de decir, necesito una relación con Dios. Esta es la hora de reconocer que estoy lejos del reino. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Esta es la hora de ser honestos y decir que mi vida es un desastre. Soy rico, pero estoy lejos de Dios. Soy pobre y estoy lejos de Dios. Dios, te necesito. No querrás morir en tu pecado. No eres tan fuerte para morir en tu pecado. Dices, haré planes para estar bien con Dios la próxima semana. Si te accidentas en un auto, tus planes se acaban y ahora estás ante la persona que ignorabas mientras estabas sentado en ese asiento.
Esta es la hora de estar bien con Cristo. Me atrevería a decir que este es el momento de estar bien con Cristo. Ahí mismo en tu silla, ahí mismo frente a la cámara. Este es el momento de decir: Señor, perdona mis pecados. Te entrego mi vida. Ni siquiera tienes que esperar a un llamado al altar. Este es el momento de hacerlo. Así que Pedro, un joven de probablemente no más de 21 o 22 años, excobarde, huyó ante la cruz. Ahora un apóstol audaz, lleno del Espíritu, se pone de pie ante una multitud internacional de decenas de miles de personas. Jerusalén está abarrotada porque es un festival. Los oye burlarse del movimiento que acaba de ocurrir en el día de Pentecostés. Él no se queda callado. Se levanta y predica el primer sermón cristiano. Y en su mensaje, lo primero que hace es defender a su iglesia. Esta gente no está borracha como ustedes suponen. Así que defiende a la iglesia. Lo segundo que hace es defender la obra del Espíritu Santo. No, esto no es Babel. Esto es lo que fue prometido por Joel. Este es el Espíritu de Dios siendo derramado sobre los hijos de Dios, sobre los siervos de Dios. Así que defiende a la iglesia. Él no se quedará callado. Él defiende al Espíritu Santo. Él no se quedará callado. Y luego la segunda mitad de su sermón con la que terminaremos hoy. La semana pasada predicamos la primera mitad de su sermón. Esta semana vemos la segunda mitad de su sermón, el primer sermón cristiano jamás predicado. Él defendió al Espíritu. Él defendió a la iglesia. Miren a quién defiende Pedro ahora. Versículo 22, él continúa su mensaje. Varones israelitas, oigan estas palabras. Jesús de Nazaret, fíjense que no dice Jesús, hijo de Dios, o Jesús el Mesías. Lo nombra por su lugar de origen, Nazaret, el barrio bajo en Palestina. Jesús del barrio, ¿verdad? Como, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Es lo que decían de esta ciudad. Como, ¿acaso puede salir algo bueno de Queens, Nueva York? ¿Acaso puede salir algo bueno de Clayco? Pero Dios usa lo necio de este mundo para confundir las mentes de los que se creen sabios. ¿Cómo pudo Dios usar a alguien así? ¿Cómo pudo Dios usar a alguien que vino de un lugar así? Jesús de Nazaret, Jesús que nació humilde, Jesús del barrio. Un hombre acreditado ante ustedes por Dios con obras poderosas y maravillas y señales que Dios hizo a través de él en medio de ustedes, como ustedes mismos saben. Paren justo ahí. Así que a mitad de su sermón llega ahora al punto principal de su mensaje. Ahora defiende al Señor Jesucristo predicando o proclamando la vida de Cristo. Aquí hubo un hombre, les dijo al pueblo de Israel. Fíjense a quién le está hablando. No le está hablando a la multitud internacional. Ahora le habla a la gente que apenas 50 días antes gritaba entre la multitud: crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Le está hablando al pueblo de Israel. Le está hablando a la nación judía. Le habla a la misma gente que lo rechazó como el Mesías. No le dijo a toda la multitud: varones de Israel. Les estoy hablando directamente a ustedes ahora. Esto es proclamación bíblica. Los estoy confrontando ahora. Este Jesús del barrio, que salió de un lugar que ustedes consideran insignificante, él les recuerda su vida. Que en su predicación y su enseñanza, ¿qué vimos? Obras poderosas actuando a través de él por el poder de Dios. ¿Qué vimos? Señales y maravillas. Vimos a este hombre que vino del barrio, miren, dominando la naturaleza. Cuando estaba en barcos y les decía a las tormentas que se calmaran y se callaran. Vimos a este hombre escupir en su mano y frotarla en ojos ciegos y así hacer que la gente viera. Vimos a ese hombre meter sus dedos en los oídos de niñas y abrir los oídos sordos de la gente y hacer que oyeran. Vimos a ese hombre acercarse a personas que habían estado lisiadas por 38 años y hacerles una pregunta. ¿Quieres ser sanado? El Espíritu te pregunta lo mismo con todo tu trauma. ¿Quieres ser sanado? ¿Cuánto tiempo vas a aferrarte a tu trauma? ¿Cuánto tiempo vas a hacer de tu trauma una insignia? El Espíritu de Dios le dice a alguien ahora mismo en esta sala: ¿quieres ser sanado? Para demasiados de nosotros, nuestra identidad es nuestro trauma. Y no sé para quién es esto. El Espíritu de Dios te dice: ¿quieres ser sanado?
Lo vimos agacharse y levantar a personas que habían estado lisiadas por 4 décadas. Lo vimos dominar las leyes de la naturaleza cuando resucitó a personas de entre los muertos. Mahoma fue un gran líder, pero no resucitó a nadie de entre los muertos. Joseph Smith inició un movimiento, pero no resucitó a nadie de entre los muertos. Confucio era muy inteligente, pero no resucitó a nadie de entre los muertos. Buda tiene gente adorándolo hoy, pero él no resucitó a nadie de entre los muertos. Dijo, este hombre que vino del barrio, lo vemos imponerse sobre las leyes naturales. Cómo Dios obraba a través de él por esas señales, por esos prodigios, por esos milagros, para probar que este es mi hijo, para probar que él no es un hombre cualquiera. Porque nadie puede hacer lo que Jesús hizo sin el poder del Espíritu Santo. Primero les predica sobre la vida de aquel que vino del barrio, de Nazaret. Déjenme recordarles que Jesús no era un hombre común. Él continúa su mensaje. Este Jesús, versículo 23, entregado según el plan determinado y el previo conocimiento de Dios. Esto es pura candela. Miren, ustedes le habla a la nación de Israel, a los líderes espirituales, a los judíos. Ustedes lo crucificaron y lo mataron por manos de hombres inicuos. Ahora deténganse ahí. Les está diciendo, a este hombre que demostró todo este poder milagroso, ustedes lo crucificaron. Ahora él avanza. Miren la progresión de su sermón. Pasa de predicar sobre la vida de Cristo a predicar ahora sobre la muerte de Cristo. Y al predicar sobre la muerte de Cristo, les quita la satisfacción de pensar que ustedes obtuvieron la victoria sobre Cristo. Él descarta la idea de que ellos piensen que le ganaron la partida. Dice, no, a este hombre que mataron, lo mataron según el previo conocimiento y plan de Dios. Asesinaron al Hijo de Dios, pero lo asesinaron según el previo conocimiento y plan de Dios. Ahora deténganse ahí. El texto plantea algo muy poderoso en nuestra realidad que Pedro no aborda, pero yo sí abordaré. Miren el texto. Ustedes lo mataron, pero era el plan de Dios. Ustedes lo mataron, sí, pero era el plan de Dios. Ustedes lo asesinaron, pero era el plan de Dios. Y aunque Pedro no lo aborda, yo sí lo abordaré. ¿Saben qué está planteando Pedro aquí en el texto? Aquí mismo en el texto, ustedes lo mataron, voluntad de Dios. Ustedes lo mataron, plan de Dios. Él nos plantea esta realidad espiritual entre la soberanía de Dios frente a la voluntad de la humanidad. Este tema teológico que a algunos nos cuesta entender, cómo la soberanía de Dios opera en los detalles de la voluntad humana. Que cuando pienso en esto a veces me detengo y me maravillo ante Dios. Como en nuestras malas decisiones y en nuestras buenas decisiones. De alguna manera Dios obra a través de todas las decisiones de los seres humanos. Todas nuestras malas decisiones que tomamos y de alguna manera Dios obra a través de todas ellas para seguir cumpliendo su voluntad perfecta en la tierra. Como cuando el hombre hace el mal y Dios aún obra a través de ese mal para cumplir su voluntad perfecta. Y es un recordatorio para nosotros de que ninguna decisión humana impedirá que los planes de Dios se revelen. Uno de los ejemplos más poderosos de esto está en el Antiguo Testamento, cuando un joven llamado José tenía varios hermanos. Su padre entonces lo favorece y le regala una túnica. Sus hermanos tienen envidia de su túnica. Quieren deshacerse de él. Lo atrapan, lo tiran a un pozo, lo venden como esclavo y vuelven a decirle a su padre que ha muerto. Eso es lo que hace la envidia. Intenta crucificar a la gente por cosas que no hicieron. José termina en la casa de un hombre rico como esclavo. Y miren esto a través del curso natural del tiempo. Porque no tienes que manipular la voluntad de Dios. No tienes que adelantarte a Dios. La Escritura dice que el celo sin sabiduría es peligroso. Y con el tiempo José termina siendo el segundo al mando de la nación más poderosa de la tierra en ese entonces, Egipto.
Se desata una hambruna en la tierra y ahora todos tienen que ir a Egipto por comida. Y ahora vienen sus hermanos décadas después buscando comida, buscando ahora ayuda del gobierno. Vienen ahora por el subsidio, los cupones de alimentos, por todas esas cosas. Miren, voy a algún lado con esto. Y ven a José y se le acercan con culpa. Él dice, respiren tranquilos. Ese mal que me hicieron hace décadas lo hicieron con mala intención. Voluntad humana. Pero Dios lo encaminó para mí. Soberanía. Me vendieron como esclavo, fue un acto de maldad humana, una expresión de la voluntad humana, pero Dios lo usó, miren, para bien, demostrando su soberanía. Amigos, esto es solo un recordatorio para alguien en esta sala, para que vean, le robamos al diablo cada testimonio en su vida. Que no importa qué mal te haya pasado, Jesús puede tener la última palabra sobre ti. Somos nosotros mirando nuestras vidas y diciendo, me hiciste eso con maldad. La voluntad del hombre, pero Dios está obrando ahora mismo en mi vida para bien. Violado, abusado, abandonado por un padre, traicionado, dejado, engañado. Se aprovecharon de mí, pero me hizo más sabio, me hizo más fuerte, me dio más discernimiento, forjó mi carácter, fortaleció mi fe, me enseñó qué amigos no tener, qué novios no tener, qué socios no tener, qué gente no tener. Me hizo estar atento a la siguiente persona que venga, que se vea igual a la última que acabo de dejar. Vamos, hombre, vamos. Lo planearon para mal. Dios realmente cambió eso para bien, de verdad. ¿Puedo ir más profundo? Incluso tu propia maldad contra ti mismo. A los 2 años de mi caminar con Jesús tuve un fallo catastrófico. Hería a Dios y hería a la gente. Y pensé para mis adentros, hombre, Dios nunca volvería a usar a alguien como yo. Nunca volvería a predicar. Nunca volvería a predicar. Él nunca volvería a usarme. Nunca volveré a estar tras un podio. Y aquí estoy. ¿Por qué? Porque permanecí en su voluntad incluso cuando cometí un error. Y esto es para alguien que, mira, ni siquiera tus propios errores dentro de la voluntad de Dios impedirán que su plan se desarrolle en tu vida. Que alguien le alabe por eso. Esa es una de las razones por las que estoy entregado ahora, porque toda mi vida es una segunda oportunidad. Dios tomó lo que me hice a mí mismo para mal y lo cambió para mi propio bien. Este es el poder de la soberanía, yuxtapuesta a la voluntad humana. Los juicios ilegales, la voluntad humana no detuvo la voluntad de Dios. Los arrestos, la voluntad humana no detuvo la voluntad de Dios. La traición, la voluntad humana no detuvo la voluntad de Dios. Los azotes, la voluntad humana no detuvo la voluntad de Dios. Lo clavaron en la cruz, voluntad humana. Hombres malvados no detuvieron la voluntad de Dios. Solo quiero endurecer a alguien ahora mismo. Solo endurecerlos un poquito. Solo quédense en la voluntad de Dios. No importa lo que digan, lo que hagan, cuántos videos graben, cuánto hablen de ustedes, quién se vaya o quién se quede. Quédense en la voluntad de Dios. Para algunos de ustedes, sus enemigos son su regalo. Creen que les están haciendo algo,
Solo están aumentando su recompensa. En el cielo benditos sean cuando los persigan y los insulten y digan toda clase de mal contra ustedes falsamente por causa de mi nombre. Regocíjense y alégrense en gran manera, porque grande, esa es sin duda su recompensa en el cielo. Miren a todos estos troles que usan mi nombre para ganar dinero. Solo lo hacen mejor para mí a donde voy. Cada video suma a mi cuenta bancaria celestial. Así que les predicó la vida de Cristo. Les predicó la muerte de Cristo. Versículo 24, miren la progresión de su mensaje. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos, soltando los dolores. Si alguna vez han tenido un hijo, esa palabra significará algo para ustedes en unos 40 segundos. Soltando los dolores de la muerte, porque no era posible que fuera retenido por ella. Paren ahí. Pasa de predicar sobre la vida de Cristo a predicar ahora la muerte de Cristo, y ahora predica sobre la resurrección de Cristo. Dice, a este Jesús a quien mataron, Dios lo resucitó de entre los muertos. Miren, que fueron los dolores de la muerte. Lo resucitó de entre los muertos, y los dolores de la muerte estaban ahí porque no era posible que la muerte lo retuviera. Dolores es una palabra griega que significa dar a luz. Ese Jesús, ese cuerpo puesto en esa tumba, y de esa tumba nació la esperanza de la eternidad. De esa tumba nació la esperanza de la vida venidera. Porque él dijo, miren, no era posible que la muerte lo retuviera. El hombre que se llamó a sí mismo el camino, la verdad, la vida. Si Jesús es la vida, entonces ninguna tumba puede retenerlo. No era posible que una tumba lo retuviera porque él es la vida. Así que la tumba tuvo que soltarlo en algún momento porque su cuerpo no podía quedarse en esa tumba. Por esta razón, la Escritura dice, él es el primogénito de entre los muertos. Y por esa razón, tú y yo seremos los segundos nacidos de entre los muertos. ¿Ven? ¿Ven? Algunos de ustedes están jugando y no les importa esto porque no leen las Escrituras. La Escritura dice que pongas tu mente en lo de arriba, pero no lo hacemos. Nuestra mente está en lo de ahora. Por eso algunos tienen el corazón lleno de trauma siempre. La Escritura dice pongan como un termostato. El termostato no se mueve solo. Tienes que programar el termostato. La Escritura dice, miren esto, como un termostato, pongan su mente en las cosas de arriba. Cuanto más pongan su mente en lo que viene, más fuerza tendrán para las pruebas de esta vida. Cuanto más no se aten tanto a las cosas de esta vida, más podrán pasar por el infierno y seguir recuperándose. Porque tienen una esperanza que va más allá de esta vida. ¿Creen que es retórica vacía? Pienso en la eternidad todo el tiempo. Algunos no lo hacen porque al pensar en el cielo creen que solo estaremos en nubes con arpas y alas todo el día y piensan que eso es aburrido. Porque no leen hasta el final de Apocalipsis cuando te das cuenta de que el cielo es temporal en cuanto a que estemos allí. Dice que desde el cielo Dios hará su hogar con los hombres. ¿Dónde? En la tierra nueva. Que Dios está preparando un mundo como este, con aire, árboles, agua, comida, risas, relaciones. Imaginen la vida que tienen ahora mismo sin lágrimas, sin enfermedad en su cuerpo, sin traiciones, sin hombres engañosos, sin gente loca. Es una vida sin el dolor que odian ahora mismo. Cuando lloren preguntando a Dios por qué sucede esto, recuerden que Él fue a preparar un lugar donde no habrá más lágrimas. Jesús fue el primero en resucitar, así que ustedes serán los siguientes. Esto nos da esperanza para una vida futura más allá. Es importante porque ancla a la iglesia. Sin la resurrección, el cristianismo no existe. Amén. Ahora miren su sermón. Él les predicó la vida de Cristo.
Él les predicó la muerte de Cristo. Él les predica la resurrección de Cristo. Y luego, por si alguno de ellos no creía en la resurrección de Cristo, ahora miren lo que hace después. Recuerden, esto es Pentecostés. Recuerden, esto es 50 días después de que Cristo fue crucificado. Recuerden que los fariseos crearon una narrativa falsa de que los discípulos robaron el cuerpo. Amén. Miren a dónde voy con esto. Así que ahora mismo en Jerusalén, el rumor en las calles es que Jesús no resucitó. Esos discípulos secuestraron su cuerpo. Eso anda circulando por las calles. Esa es la narrativa en las calles. Amén. Así que Pedro ahora vuelve a la palabra de Dios. Eso es lo que la predicación bíblica debe hacer. Versículo 25. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque él está a mi diestra, para que yo no sea conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se gozó. Mi carne también descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida y me llenarás de gozo con tu presencia. Ahora, familia, deténganse aquí. Todos miren. ¿A quién le predica Pedro? A los judíos. ¿Qué tenían a su disposición? El Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento que memorizaron, la Torá. Memorizaban los salmos. Memorizaban las palabras de los profetas. Él les predica que el hombre que mataron es el hombre que todos esperaban. Y la evidencia de eso es lo que David escribió justo aquí. Ahora miren, él está citando el Salmo 16. Amén. Pero lo que muchos no notan es que el Salmo 16, versos 8 al 11, no es sobre David. Amén. Él está usando para ellos la ley de la doble referencia. La ley de doble referencia, el principio de doble referencia, enseña que el Espíritu de Dios escribió a través de personas en primera persona la voz de alguien más que vendría en el futuro. Vamos ahora. Porque todo el Antiguo Testamento, lo que no notaron, revela a Cristo. Por eso Jesús, camino a Emaús, les dijo a dos discípulos, empezando por el Antiguo Testamento, les enseñó sobre él. Eso es desde el Génesis hasta Malaquías, todo revela a Cristo. Amén. Así que este salmo que el rey David escribió, muchos pensaron que David hablaba de sí mismo, pero él dice que David no hablaba de sí mismo. Amén. Esto es doble referencia. David escribiendo en primera persona la voz de Cristo viniendo 1000 años después en el futuro. Amén. Ahora, si entendemos que estas son las palabras de Cristo, sus sentimientos, su corazón, y vuelves y lo lees bajo el lente de que es Jesús hablando a través de David. Ahora léanlo de nuevo como Cristo. Yo, Cristo, vi al Señor, mi Padre, siempre delante de mí. Es decir, toda mi vida estuvo puesta en el Padre. Nunca aparté mis ojos de Él, porque Él está a mi diestra. No seré conmovido. Por tanto, mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó. Él está hablando de enfrentar la muerte. Mi carne también descansará en esperanza. Paren. ¿Cómo podría un hombre ante la muerte decir, mi carne descansará en esperanza? ¿Por qué dice esto el Señor? Habla así porque tiene la confianza de que el Padre no dejará su cuerpo en un sepulcro. Confía tanto en Dios Padre que voluntariamente entregó su vida, creyendo que si entrego mi vida, el Padre me resucitará de entre los muertos. Con esto les digo que pueden tener confianza en la palabra de Dios y que lo que la Escritura diga de ustedes pueden creer que es verdad. Que en algún momento esto no puede ser solo lo que publicas en Instagram o tu devocional matutino. Cuando abres este libro, estás leyendo las palabras de Dios. Y lo que sea que Él diga, tienes que creerlo, hombre. Este soy yo con un problema médico en mi cuerpo ahora, pero creyendo que Dios sana porque su palabra lo dice. Este soy yo con un problema médico en mi cuerpo y hace 2 semanas llamando gente al altar para sanar. Porque miren, mi condición médica no cambia su carácter. Este soy yo creyendo que Él es proveedor porque Él lo dijo. Creyendo que es sanador porque Él lo dijo. Creyendo que Él está conmigo porque Él lo dijo. ¿Eres tú sintiendo como Dios dónde estás en esta prueba? Y recuerdas lo que dijo en el Salmo 20. Aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, hombre. Cuando ves las escrituras así, no solo para publicar, sino para tatuarlas en tu corazón, cambia tu forma de vivir, pensar, caminar, sentir. El Señor pudo enfrentar la muerte con esperanza. ¿Por qué? Versículo 27.
Porque no dejarás mi alma en el Hades, no me dejarás en un sepulcro, no permitirás que mi cuerpo vea corrupción. El Señor estuvo en un sepulcro 3 días, no lo suficiente para que su cuerpo viera corrupción. ¿Por qué? El Padre honró su palabra. Jesús sabía por las escrituras del Antiguo Testamento que si daba su vida por los pecados del hombre, el Señor no lo dejaría en un sepulcro. Por eso esa confianza se ve en la cruz cuando dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él dice que me has mostrado los caminos de la vida, o sea, resucitaré. Me llenarás de alegría con tu presencia cuando estés sentado a tu diestra. Ahora, él explica el texto. Versículo 29. Hermanos, puedo decirles con confianza sobre el patriarca David, quien escribió ese salmo, que él murió y fue sepultado. Y su tumba está con nosotros hasta hoy, justo al sur de Jerusalén. Mahoma sigue en su tumba. Y Joseph Smith sigue en su tumba. Y Confucio sigue en su tumba. Y Buda sigue en su tumba. Y el progenitor de cada religión todavía está en su tumba. Y David también estaba en su tumba. Así que dice, porque David está en su tumba. No pudo haber estado escribiendo sobre sí mismo. El Salmo trata sobre la resurrección. Y como David está en una tumba, no puede estar escribiendo sobre sí mismo. Versículo 30, siendo pues profeta y sabiendo que Dios le había jurado con juramento a David que sentaría a uno de sus descendientes en su trono, como Jesús vino del linaje familiar de David, él previó y habló de la resurrección de Cristo, que no fue abandonado en el Hades, ni su carne vio corrupción. Así que Pedro, miren, les está quitando la falsa teología. Esto es lo que hacen los buenos predicadores. La predicación de Dios destruye la mala doctrina. Que si alguno de estos judíos creía que David escribía sobre sí mismo, ahora usa las escrituras para mostrarles que David está muerto y en una tumba. No pudo haber estado escribiendo sobre sí mismo. David por el Espíritu escribía sobre aquel a quien ustedes mataron. Aquí está él destruyendo la mala teología. La mala teología es peligrosa. El estudio de Dios saliendo de la boca equivocada te hará creer cosas sobre Dios que no son ciertas. Eclipsará la gloria de Cristo. Levantará en tu corazón cosas que no deberían estar ahí. Y lo que Él hace es destruir la mala doctrina y la falsa teología con la palabra de Dios. Por eso debes estar agradecido cuando estés conectado a una enseñanza bíblica que sea sana y que sea buena teología, para que te convierta en el hombre y la mujer que debes ser. Él termina el sermón. A este Jesús Dios lo resucitó. Y de eso todos somos testigos. O sea, debemos ser testigos de su vida en la forma en que hablamos y vivimos. De su muerte y de nosotros matando nuestra carne y nuestra voluntad. No mi voluntad, hágase tu voluntad. Y en su resurrección viviendo una vida que es transformada. Siendo pues exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, Él ha derramado esto que ustedes mismos están viendo y oyendo. Una cosa más que quiero decirles antes de orar. ¿Vieron lo que Pedro acaba de decir? Bien, no lo vieron. No lo vieron. ¿Vieron lo que Pedro acaba de decir? Dijo que el Espíritu de Dios fue derramado desde Cristo. Le habla a judíos que creen que Él sigue muerto. Bien. Philip, no entendemos. Él dijo, derramado, pero para que algo se derrame debe venir de arriba hacia abajo. Eso significa que el Espíritu ese día bajó del cielo a la tierra sobre esa gente. Pero el Espíritu solo podía venir, según Juan, si Jesús estaba en el cielo. Así que, si Él todavía estuviera en una tumba, el Espíritu no podría ser derramado. ¿Por qué? Porque un muerto en una tumba no puede derramar desde el cielo al Espíritu Santo. Miren, bien, miren. Por eso la mejor prueba de la resurrección no es solo la doctrina, sino ustedes. Bien, miren. Todos los que me escuchan y saben que son salvos, solo saluden con la mano. Saben el momento en que su vida cambió. Si alguna vez sintieron convicción, si sintieron al Espíritu guiándolos, si sintieron al Espíritu orientándolos, si sintieron al Espíritu hablándoles, si sintieron al Espíritu decir, no hagas esto, no vayas allá. ¿Han sentido al Espíritu consolándolos en el dolor? Saben con certeza que el Espíritu está en ustedes. Saben el momento en que sus ojos se abrieron y se dieron cuenta, caramba, estoy en el reino, ¿verdad?
El hecho de que el Espíritu esté en ustedes es prueba de que Cristo no está en una tumba. Su vida es la prueba de la resurrección. Porque el Espíritu no podría estar en ustedes si Cristo estuviera muerto en una caja. ¿Qué tal eso para el próximo ateo que se acerque en la universidad diciendo que no hay forma de que un hombre resucite? Tienes razón, no por su propio poder, pero el hecho de que el Espíritu esté en ti. ¿Sabes con quién hablas? ¿Sabes qué clase de hombre era yo? Robaba a la gente a punta de pistola. Destruí las vidas de muchas mujeres. Vendía crack a los 12 años de edad. Era un imprudente en la calle. Padres cristianos, ¿creen que estoy haciendo todo esto ahora por buena voluntad? Estoy siendo guiado por alguien en mi interior. Ustedes están siendo guiados por alguien en su interior. Esa persona en tu interior no podría estar ahí si Cristo estuviera encerrado. Porque un muerto no puede derramar algo que debe venir del cielo al llegar. Dijo que el Padre no derramó el Espíritu. Dice que le dio esa autoridad a Cristo. Eso significa que el Hijo debe estar allí para poder derramar el Espíritu. Ustedes son evidencia de la resurrección. Chica, antes eras una miserable. Hermano, tú antes estabas loco. ¿Qué te pasó? Fui completamente lleno del Espíritu que vino de un Mesías que está vivo, verdaderamente vivo. Vivo, vivo. Vivo. Por eso soy así, porque alguien está en mi interior y está vivo. Y termina su mensaje, porque David no ascendió a los cielos. Él está muerto, pero él mismo dice, el Señor, el Padre le dijo a mi Señor Cristo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado. Es decir, el Padre le dijo al Hijo, quédate aquí hasta que te envíe de vuelta para enfrentar a tus enemigos. Habla del juicio que viene para los que están en el lado equivocado de la teología. No hay tiempo para jugar a la iglesia cuando el juicio se acerca. Y sepa toda la casa de Israel, dijo Pedro, por tanto, con certeza, que Dios lo ha hecho a él, Cristo, tanto Señor como Maestro, y el ungido, el Mesías, a este Jesús a quien ustedes crucificaron. Al hombre que clavaron en la cruz, él clavó el pecado de ellos en su corazón. Ese es el poder del Evangelio proclamado, pues la Escritura dice que tras esto se compungieron de corazón, sintieron convicción. Ese es el poder de la predicación bíblica. Que donde hay predicación bíblica llena del Espíritu Santo te confrontará en tu pecado, te despojará de tu falsa comodidad, te encontrará donde estás y no te dejará donde estás. Con amor te dirá la verdad sobre ti mismo, exaltará a la persona de Cristo, hará exégesis de las Escrituras. Tiene el poder de sanar, el poder de transformar,
el poder de cambiar, el poder de revelar. ¿Es esa la predicación que oímos en Estados Unidos? ¿Es esa la predicación que oyes en redes sociales? ¿Es esa la predicación que oyes en tu iglesia? ¿Es esa la predicación que oímos en este tiempo? ¿Es esa la predicación que oímos en todo el mundo? ¿No es esta la predicación que necesitamos ahora? La predicación de Pedro, proclamación del Evangelio llena del Espíritu que compunge el corazón. ¿No es esta la predicación que necesitamos en estas horas finales de la era de la iglesia? Basta de rellenos, basta de basura, basta de doctrina humanista secular. Basta de mentiras desde el púlpito. Basta de tener miedo de decir la verdad por buscar la aprobación de los hombres. Basta de ser adictos a complacer a la gente. Donde hay amor, hay confrontación. Esto es lo que necesitamos en Estados Unidos y en todo el mundo en este tiempo. Lo que Pedro predicó, la vida de Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo. Cristo, predicación bíblica exegética que se mantiene en la fidelidad de la palabra, que trae pecadores al reino y transforma a los santos en misioneros. Así que, Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach, Cristo, ruego por una explosión en esta hora de proclamación bíblica en todo Estados Unidos y el mundo entero. Pido a Dios por la exaltación de Cristo en Estados Unidos y en todo el mundo. Pido a Dios que el Evangelio se extienda por Estados Unidos y el mundo, que sea bíblico, poderoso y ungido por el Espíritu Santo. Predicación y enseñanza que sana, transforma, confronta, convence y trae al pecador, que arrebata a la gente del fuego del infierno y transforma a hombres, mujeres, jóvenes y niños en testigos y misioneros. Se acabó el tiempo para tonterías en estas horas finales. Señor, escucha mi oración. Que el avivamiento estalle a través de la predicación del Evangelio en ciudades y países de todo el mundo. En estas horas finales de la era de la iglesia lo pedimos en el nombre poderoso, majestuoso e incomparable de nuestro Rey que viene pronto, el Señor Jesucristo. Ahora